Si ustedes leen el libro de John Bradshaw, ese gran divulgador de la terapia del niño interior, desarrollada por él a partir del esquema básico del análisis transaccional, que subdivide la personalidad general, el ego general del ser humano, inicialmente concebido por el psicoanálisis freudiano, en tres estados fluctuantes que llama él del ego, como lo son el padre, el adulto y el niño. A partir de allí, Bradshaw desarrolla un campo teórico interesante, pero sobre todo un campo terapéutico. Y además, propiamente como un intelectual de la era líquida, él lleva la terapia al campo de lo público, a la televisión. Es el primer autor y el primer terapeuta que hace procesos terapéuticos en público como un gran hermano y realiza aquel famoso esquema, a partir del famoso, por el cual dos personas se reencuentran, se comentan cara a cara pues las penas que los aquejaban, se perdonan mutuamente, se dicen lo siento y recuperan el tiempo perdido de alguna manera. Esto de hacer público lo privado y que en el campo de lo privado lo que pese es justamente lo público, propio de la modernidad líquida, según Zygmunt Bauman, es lo que hace John Bradshaw. Si ustedes van al libro de él, Secretos de Familia, verán que hay un famoso caso en el cual un joven estadounidense se casa con una muchacha estadounidense, ambos son de familias muy adineradas y llevan mucho tiempo un noviazgo de esos largos para otro tipo de culturas, 7 años, 8 años. Con el resultado de que cuando se casan, él empieza a sentir unos impulsos casi compulsivos, totalmente desconocidos para él, como por ejemplo que le empieza a interesar amorosa y eróticamente su propia secretaria, y él entiende que eso no es propio de él, que eso es un sentimiento que él no tenía el día anterior a casarse y no tiene por qué tenerlo luego, y que es sumamente extraño. Se lo comenta a su esposa y van a terapia con John Bradshaw, con el resultado de que Bradshaw les dice, después de la entrevista, que vuelvan a la terapia acompañados de sus respectivos padres. Entonces vienen las 6 personas a la terapia, comienza Bradshaw haciendo una introducción general al tema y a los temas que quiere tratar y al procedimiento que va a llevar adelante, y finalmente, en algún momento que él encontró como el más adecuado, le pregunta a bocajarro al padre de la novia si él tiene una aventura con su propia secretaria, con el resultado de que éste confiesa que sí, que hace 40 años que tiene a su secretaria por amante. La conclusión y la explicación de esto es que un miembro de un sistema, como es el novio, entra en el campo psíquico, existencial y energético del otro sistema, que es el sistema, la familia de la novia, sintiendo en su propio cuerpo lo que alguien está sintiendo desde hace tiempo, en secreto, está viviendo en secreto, y lo vive como si fuera propio, de un modo tal que, si hubiera sido otra la persona, pues quizás sin dudarlo hubiera tenido una aventura con la propia secretaria, pero sensible y amante como era de su esposa, decide poner un alto a esto, toma conciencia de que eso no es un sentimiento de él. Él no sabe todavía que eso es un sentimiento, y Bradshaw tampoco lo llama de esta manera como lo llamo yo. No es un sentimiento propio de él, sino del campo inteligente, del campo conocedor en el cual él entra, ¿okay? En el origen de muchas supuestas perturbaciones psíquicas y muchas supuestas patologías psíquicas, pero más que todo disfuncionalidades de la conducta. Pues mi suegro se porta mal con nosotros, mi nuero, mi yerno no es agradable con nosotros, le hace la vida imposible a nuestro hijo, le hace la vida imposible a nuestra hija, pero antes eran maravillosas las personas. Todos estos comportamientos muchas veces surgen de la colisión o de la yuxtaposición de energías de ambos campos sistémicos, siendo que los seres más sensibles de esos campos energéticos son los que actúan a veces de modo inconsciente procesos que no son propios, como si fueran propios. Y a veces, como es el caso de este joven que narra John Bradshaw, que llegó a su terapia, pueden poner un alto. Les voy a contar un caso propio
de cuando yo era muy pequeño, yo tenía apenas 15 años de edad, y que fue la primera vez en que yo soy consciente en este momento en que a mí me pasó esto. Obviamente de pequeño muchas veces los niños hemos llorado, hemos pataleado, hemos gritado y nos han dicho, bueno, ¿qué te pasa? El niño está nervioso, está ansioso y el niño simplemente lo que está haciendo es manifestando en propio cuerpo y con la propia actitud y comportamiento la tensión ambiental. Pero como esto que voy a narrar es más complejo, lo considero la primera vez en que yo, entrando en el campo energético de otro sistema familiar, sentí una serie de cosas que realmente no eran propias. Y es lo siguiente. Yo tenía 15 años y conocí a una chica y empezamos a salir como algo así como noviecitos, ¿no? Como amigos amorosos. Fuimos a una discoteca, fuimos a unas fiestas, a unas reuniones de amigas y de amigos de ella y míos. Y desde el primer momento, un día que yo la acompañé al colegio, ella acompañé luego hasta su casa y me invitó a subir al apartamento donde vivía ella y su familia, mientras ella se cambiaba y se bañaba para irnos, la verdad, no me acuerdo dónde, yo empecé a mirar los retratos que colgaban de la pared y vi cantidad de personas que supuestamente eran hermanos y hermanas de ella, y su madre y su padre, y le pregunté quiénes eran cuando ella estuvo dispuesta con la posibilidad de hacerlo y me indicó quiénes eran. De modo tal que yo le dije, cuando me dijo, y esta es mi hermana tal, y esta es mi madre, y yo con 15 años le dije, no, esa no es tu madre. Le dije, esta otra que tú dices que es tu hermana, esta es tu madre. Y me miró y sonrió como diciendo, está loco este, ¿no? Pero aquello para mí se volvió una obsesión. Yo cada vez que la veía sentía dentro de mí, sentía un enorme enojo y sentía un deseo casi vengativo de revelar la verdad, de mostrarle a ellos que no me habían hecho nada. Y yo, la verdad, al 90% de aquella familia no la conocía y en años que estuve después con ella no llegaría a conocerla. Sentía un impulso muy fuerte de despertarlos, de abrirles los ojos, de decirle, viven ustedes equivocados, viven ustedes en la mentira. A mi manera, tan pequeño que era yo, vivía como un fanático religioso que pretende evangelizar a los demás y hacerles conocer la verdad revelada. No era una cosa constante, pero sí que cada vez que estábamos juntos, en algún momento este elemento surgía. Y resulta que ella se fue a vivir a otro país, luego volvió, y entonces ahí ya teníamos 18 años, yo conocí directamente a sus padres, me los presentó. Y cuando me los presentó, después de haber estado viviendo 3 años fuera, de los 15, estuvimos a los 15 un poco tiempo, y a los 18 recuperamos la relación, yo volví a sentir al darle la mano a su papá y al darle la mano y un beso a su mamá, que ellos no eran sus padres. Y volví a decirle lo mismo. Y ella me decía que no sabía de dónde yo sacaba estas cosas, pero que yo pues estaba loco, perturbado o algo así, ¿no? Que fuera a un psiquiatra. El caso es que a cierta altura, un día, estábamos en su casa y pues yo estaba mirando unos muebles que había arriba una mesita y había un documento, una especie de carnet que estaban las mutualistas antes, las sociedades médicas donde uno se asiste, que eran como una pequeña libretita donde estaba el raconto de todo lo que uno había hecho en aquella sociedad médica que tuviera cierta relevancia. Y entonces así te ponían, yo qué sé, en fecha tal te dimos la inyección del sarampión, en fecha tal a esta persona se le operó del apéndice, etc. Y entonces encuentro que en 2 años antes de que supuestamente la chica naciera, a su madre le habían sacado la matriz. Y entonces le pregunto, ¿ya me explicarás tú cómo es que a tu madre le sacaron la matriz y te pudo parir 2 años más tarde? Entonces esto armó un cierto alboroto emocional, pero solo en ella. Y entonces yo veía que ella, en la revelación de esto y no poder hablarlo con nadie, le causaba un malestar aún peor. Entonces, osado como yo era y poseído por ese espíritu que era la colisión de mi personalidad con el campo energético de aquella familia, con una osadía sin igual, hablando un día con otra de eran como 5 o 6 hermanos,
con una de sus hermanas, que era muy adulta para nosotros éramos jóvenes, teníamos 18, sus hermanas, la menor tenía 30, y le digo, nosotros ya sabemos que fulanita, la hermana, es la madre de Menganita, mi pareja. Y la hermana le dice, ¿cómo? Dice, sí, ella ya se dio cuenta, le digo que fulana es la madre de ella, que tu madre no es la madre, es la abuela. Y lo di por hecho. Entonces esta hermana fue y habló con la otra, que no venía casi nunca, por eso no se lo dije a la cara, y aquella habló con la otra, y entonces esa vino y habló con la que era mi pareja, y le dijo que sí, que efectivamente, que ella era su madre, que la había tenido muy joven, y que no quería perder oportunidades de casarse con un hombre amoroso y agradable, y que aquel que la había dejado embarazada la había despreciado, y que por eso la habían anotado a nombre de la abuela como si fuera hija de su abuela. Bueno, a partir de allí la relación conmigo empezó a desbaratarse, como si por el hecho de yo revelar una verdad tan sentida por mí fuera el detonante final del fin de aquella relación. Y yo lo entendía así, yo entendía que eso era lógico. Y sentía dentro de mi cuerpo el deseo de un vengador que está satisfecho con lo que ha hecho. El deseo de un evangelizador que está satisfecho con haberle revelado la verdad a alguien. Pues esto, que yo lo cuento así de modo tan crudo quizás, es el primer indicio que yo tengo en mi vida de que yo, entrando en el campo energético de cualquier sistema familiar, de cualquier persona, en el contexto de su familia, empiezo a sentir en mi cuerpo con enorme energía cosas que no son mías, que son de ese sistema. Les comento esto y es muy importante que lo retengan porque muchas veces las personas no entienden esto en el sentido de que piensan que algo sistémico es algo muy complejo, algo muy difícil de detectar o algo que solo algunas personas muy especiales pueden captar. Pero vuelvo al ejemplo del comienzo, el ejemplo personal del comienzo en donde dije, a veces de niños interpretamos algo que está en casa, hay una tensión no resuelta, como decía Freud, y la resolvemos nosotros con 4 patadas o tirando algo de modo inconsciente en un lapsus de la acción, rompiendo un objeto y parece que la tensión se disipa y hay la sensación de que alguien ha enunciado lo que había que enunciar, cuando en realidad no es así, simplemente es un síntoma más, como definía Freud, a los lapsus linguae y a los lapsus en general, y estos arrebatos de la conducta, como momentos de revelación, pero no de revelación sanadora. Entonces, nosotros, los seres humanos, no siempre sentimos emociones que sean nuestras. Vamos a ir viendo en otros videos que hay al menos 7 campos de emociones que nosotros sentimos que no son nuestras y que como no nos han enseñado, no nos han facilitado un aprendizaje en el cual nosotros podamos decir, estoy sintiendo esto porque he entrado en esta casa y porque me han empezado a hablar de este tema, pero esto una vez que yo salga de aquí se disipa porque eso no es mío. Como no nos han enseñado ninguna cosa que se parezca a esto que acabo de decir, nosotros pensamos que todas las emociones nuestras son autogeneradas cuando no es así y que pasamos de unos estados a otros cuando no es así, sino que simplemente como un radar vamos captando cosas y las vamos amoldando a la idea que nos hemos hecho de quiénes somos nosotros y las manifestamos o no al mundo. Bueno, estoy muy contento de compartir todas estas experiencias con ustedes porque es un modo de vernos y de darnos nuestro lugar. Paso muy importante para que ustedes y yo, todos nosotros, podamos al fin ver nuestra vida, vivir nuestra vida y solo nuestra vida, vivir nuestro destino y solo nuestro destino, que no es poca cosa. Muchas gracias, los veo en el próximo video.